Jóvenes, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Anclaje 619. Pues esta noche tenemos para ti también un tema muy especial en el que Dios va a hablar a tu vida si quizás estás pasando por algo como esto. A mí me pasó en lo personal y pues más adelante les voy a ir contando lo que pasó. Pero trastornos alimenticios es un tema muy interesante y pues para ello estoy aquí con Fer. Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Sí, de hecho el tema de ahora es bastante, bueno, no lo abordamos muy seguido, así que esperamos que Dios hable a nuestros corazones. Claro que sí. Y pues para esto comenzar dando una mini introducción de qué pueden ser los trastornos alimenticios y para mí en lo personal tiene mucho que ver con tu autoestima, con los prejuicios que tiene la sociedad para nosotros o lo que vos ves mayormente en redes sociales, en las series que vemos, en las películas que vemos, en el que vos haces la idea de ese es el ideal de persona, ese es el ideal de hombre que tengo que ser, ese es el ideal de mujer que tengo que ser para poder gustarle a otra persona o simplemente para sentirme bien conmigo mismo. Y si no soy así, tengo que buscar ser así porque si no, nadie me va a aceptar, no le voy a gustar a nadie, no voy a superarme como persona en la vida. Y es bien importante encontrar esos detonantes a lo largo de nuestra vida y creo que empieza mayormente en la preadolescencia, pero ahora que nosotros ya estamos como jóvenes, también es algo que nos vive atacando constantemente. ¿Sí? ¿Y qué tal si empezamos con saber qué son los trastornos alimenticios? Y son afecciones graves en la salud mental que generan problemas sobre cómo se piensa sobre la comida y las conductas alimenticias. Y hay unos tipos de trastornos que son los atracones de comida, que son cuando se come sin control, cuando no se tiene una medida, ya está lleno, pero tú seguís comiendo. Bulimia nerviosa, que es cuando las personas tienen esos atracones de comida y luego se sienten culpables y tratan de purgarse provocando vómitos o consumiendo laxantes. Y la anorexia nerviosa, que es la que todos conocemos, es cuando las personas se restringen severamente de los alimentos o que comen cantidades muy pequeñas o solo ciertos tipos de alimentos. Y como los factores, que son los más comunes, como tú mencionabas, son factores individuales, problemas de cada persona, genética, entre otros factores familiares. A veces no superamos la pérdida de un familiar y nos ahogamos en la comida o nuestros problemas, la comida. Y también, como tú mencionabas, uno de los más detonantes es el estándar de belleza que la sociedad te impone. Y es bien importante, y donde vamos a quedar el primer punto, debemos amarnos y vernos como Dios nos mira y como Dios nos ama. Y caemos en el punto de Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué no podríamos ser bonitos si somos imagen de Dios? Y es bien importante porque y caemos a Juan 3:16, que creo que todos nos lo podemos, ¿verdad? No sé si te lo puedes leer, Fer. Amén, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como tú mencionabas, es el versículo que todos como cristianos nos podemos, pero no caemos en la magnitud del amor de Dios que tiene este versículo para nuestras vidas, porque Él dio y se entregó a sí mismo, porque nos ama. Y cuando comprendemos el amor de Dios, es cuando nosotros podemos aprender a amarnos a nosotros mismos, porque Dios nos ama sin importar nuestra apariencia física, porque lo que Él ve es el corazón. A Él no le importa que seas chiquito, gordito, altito, como sea, sino lo que hay en nuestros corazones. ¿Y quién? O sea, ¿quién ha dicho que el cuerpo perfecto en un chero va a ser el que tenga músculos? ¿Quién ha dicho que el cuerpo perfecto en una chera va a ser el que tiene todo así, las medidas perfectas, como dicen, ¿verdad? O sea, nadie lo dijo. O sea, fue un invento del ser humano. Y nosotros en quién tenemos que ver, o sea, qué línea o qué estándar tenemos que seguir es el de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Aprendiendo su palabra y teniendo una comunión con Él. Y muchas veces también nosotros tenemos que ver el error que quizás hemos cometido en nosotros quizás afectar a otra persona haciéndole una pequeña un chiste o algo, pero no tenés ni idea de cómo puedes marcar su vida al decir, juele, es que vos mucho comes y algo tan chiquito, o ay, es que no come, o sea, no sabes ni realmente qué podría estar pasando. No, la verdad es que muchas veces hacemos comentarios sin tomar en cuenta cómo está la otra persona y podemos afectarlos emocionalmente con algún comentario, pero también tenemos que recordar que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y en Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí nos habla el Señor de que también tenemos que cuidar de nuestro cuerpo porque fuimos creados de una manera integral. Y eso lo podemos ver en Génesis 1:26 donde dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El Señor nos creó, sabemos que nos hizo el del polvo.
Y yo me imagino al Señor en Génesis haciéndonos la forma del polvo. Y algo que yo siempre he tenido presente es que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y cuando Él estaba formándonos del polvo, dijo, vaya, ya lo hice, ya me gusta la forma. Pero ¿y qué? ¿Cómo lo sostengo? Nos puso huesos. Y vaya, ¿y cómo se va a alimentar? ¿Como las plantas, con fotosíntesis, con el sol o con qué? Entonces ahí el Señor nos diseñó nuestro sistema digestivo, nuestro sistema respiratorio. Y es así como nos creó de una manera integral un proceso, nosotros nos alimentamos y así es como sobrevivimos. Y en Efesios dice, en Efesios 2:10, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es bien importante porque si tú estás atacando con tu cuerpo, porque al final de cuentas es lo que haces. O sea, el cuerpo está hecho como tú dijiste, no nos alimentamos del sol, no nos alimentamos de la tierra como solo andar caminando. Necesitamos una fuente de alimento en nuestro cuerpo, nutrientes, proteínas, carbohidratos, que nos ayudan a tener un funcionamiento en las actividades de día a día. O sea, quizás vos puedes decir, pero es que yo paso en la casa, solo me conecto a la clase, agarro mi computadora, me la pongo aquí en la cama y no hago nada. Pero está trabajando tu cerebro. Y el cerebro trabaja a base de carbohidratos. O sea, necesitas energía en tu cuerpo. Y bueno, una de las leyes inevitables de esta vida es que toda acción tiene una reacción, como decía Newton. ¿Y qué pasa si no comemos? No tenemos energía, como tú decías. Y si no tenemos energía, estamos cansados. Y si estamos cansados, nos enojamos. Y el enojo a veces o el cansancio genera otras emociones negativas en nosotros. Y esto empieza a desencadenar también problemas emocionales, psicológicos. Yo me amargo, me entro en depresión. O sea, siento que a veces no vemos esa cadenita de problemas que conlleva darle la entrada al enemigo en un punto chiquito, que nosotros vemos chiquito como dejar de comer o seguir comiendo, y empezamos a descuidar nuestro cuerpo. Y esto tiene varias consecuencias, porque si el cuerpo sufre de estos trastornos alimenticios, el alma y el espíritu también. No, y bien importante porque o sea, un trastorno alimenticio va a empezar por algo que vos prestaste oído. Y eso a mí me pasó. O sea, estar escuchando a alguien que te diga constantemente, en mi caso, César, estás muy gordo. César, ya no te ve bien, ya no te queda bien la ropa. César, esto y lo otro. Y quizás son palabras que vos decís, o sea, normal. Pero por un agujerito así, que vos abras puerta a tu oído, en tu corazón, que mine eso que te están diciendo, van a venir muchas cosas más. Y obviamente esto, o sea, es el enemigo que va a estar ahí contra ti. O sea, porque Dios te dice, yo te amo tal como sos. Pero la sociedad te empieza a decir, César, te ve feo, César. Y voy a empezar a contar ahí un poquito parte de mi testimonio. Que, o sea, yo tenía 10 años cuando empecé con esto. Yo decía, juela, de verdad. O sea, yo me miraba al espejo, salía de bañarme y decía, de verdad, esta panza ya está fea. Y muchas veces el espejo te miente. O sea, porque yo decía, de verdad tengo que empezar a rebajar. Pero ¿qué pasó? También a los 10 años empecé a conocer la comida chatarra. Entonces venía el problema a mí de que yo decía, pues, pero es que quiero comer porque eso está bien rico. Y yo solito me restringía porque decía, no, tengo que dejar de tener esta panza, va. Y pero bueno, esto fue un recorrido que tuve hasta llegar a los 14, 15 años, en donde yo decía, tengo que rebajar. Y todas las otras voces me decían, César, sí, ya estás bien gordo, César, ya estás bien gordo. Y muchas veces ya ni siquiera eran amigos o personas que me lo decían, sino yo decía, mi propio cerebro me lo dice, pero era la voz del enemigo hablando, que decía, ya de verdad, tenés que ponerle un alto a esto. Y a los 14 años yo tomo la decisión de decir, ok, voy a empezar a rebajar ya de verdad. Y empezó creo que con una dieta normal. Bajarle un poco a las harinas, me gusta mucho el pan dulce y los postres, bajarle a los postres. Y llegó un punto, justo me recuerdo que cumplí 15 años y mi mamá me dijo, César, así está bien. Ya rebajaste lo que tenías que rebajar, te ves bien. Y en donde yo te digo, o sea, abrí una puerta a eso de decir, ok, estoy gordo, ok. Y vinieron más pensamientos a mi vida. No me bastó el hecho de solo rebajar. Yo me miraba al espejo y decía, no, aquí está todavía la panza. Y ya habían 20 libras menos en mi cuerpo. Entonces, pero yo aún decía, no es que tengo que bajar más.
Y aparte de esto, aparte de que vine yo a empezar a atacar mi cuerpo, con lo que tú decías, hubieron problemas emocionales en mi mente y con mi familia. Empezó un pleito en mi familia horrible y por la puerta que yo mismo abrí. Vino el enemigo y empezó a atacar en el área porque mi mamá, o sea, es mi mamá y ella no quería verme mal quizás. Entonces me decía, César, ya, parale. Llegué al punto de que no desayunaba. O sea, literalmente no desayunar nada. Y me venía a matar aquí al colegio a jugar básquet en el recreo. En el almuerzo tomaba agua porque... Y hasta el agua yo decía, juela, ya tomé agua, ya me engordé. Y, y llegué a un punto de así. Y justo en ese entonces yo también empecé me metí de lleno a jugar voleibol. A mí me gusta el voleibol. Y me metí a la federación de voleibol. Imagínate, sin energía del desayuno. Venía a recibir mis clases de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Jugaba en recreo básquet. Y todavía a las 3 salía para el entreno hasta las 6 de la tarde. O sea, te imaginas el desgaste que estaba teniendo en mi cuerpo. Y, y como te digo, o sea, mi mamá decía, César, come. Y entonces yo, renuente, o sea, el mismo que intento de satisfacer, o sea, y la voz del enemigo que yo estaba prestando oído, yo me volví malcriado con mi mamá. Y eran pleitos, o sea, él decía, mamá, no te metas, yo es mi cuerpo, es mi decisión. Y, y empezaron a atacar así, como vos decías, o sea, las emociones empezaron a ver a flor de piel. Y llegó un punto en de que, o sea, mi mamá dijo, ok, voy en oración nada más. Ya no se metió en nada de pelear conmigo, quizás eran pocas las veces que me decía César comer. En la cena quizás me comía ni un pan, solo quizás unos 4 frijoles y ya. Y yo tenía hambre, o sea, no tenía, que yo tenía una gran hambre y decía, no, pero es que tengo que, o sea, es el esfuerzo que voy a hacer para rebajar. Y llegó un punto en que mi mamá me dijo, ok, ¿querés mantenerte? Sí, le di. Vaya, te voy a llevar donde un nutricionista. Me dijo. Entonces tomó la decisión mi mamá de llevarme y yo acepté. Y llegué donde el nutricionista y me dice, estás justo en el límite de tu peso. Me dijo. Si bajas 1 libra más, caes en desnutrición. Y me dijo, lo ideal, me dijo, es que estés 10 libras arriba, me dijo, por cualquier enfermedad que pase, me dijo. Dios no quiera algo, pues necesitas algo de reserva, me dijo. Y yo le dije, yo todavía, fíjate, era un especialista. Y todavía le dije, no, ella está mintiendo, le dije. Ella está mintiendo, yo necesito rebajar más. Sí. Y, o sea, imagínate el nivel de ciego que estaba. Y de que no prestar oído a lo que me estaban diciendo incluso los especialistas. Dios que, o sea, yo sé que intentó hablarme un montón de veces. Y yo, no, señor, yo tengo que rebajar más. Porque prestaba la voz al otro lado. Y entonces mi mamá dijo, ok, César ya con el nutricionista quizás se va a nivelar un poco. No fue así. Lastimosamente seguí con mi intento de rebajar, porque ya, o sea, ya era otro nivel, o sea, eso ya no era una dieta, ya no era querer verme bien, o sea, ya era eso que te digo de que vos prestaste oído y te empieza a crecer eso en vos de querer y dañas tu cuerpo, dañas tu alma, tu espíritu. Y a lo que voy para ya no alargarme mucho, de que un día, bien me recuerdo, también me pasaba esto, yo llegaba del colegio las veces que no tenía entreno, y te lo prometo, o sea, yo he sido una persona de que quizás tipo 10 de la noche me empezaba a dar sueño. Pero cuando ya estaba yo sé que ya estaba de pique, o sea, ya estaba en desnutrición y aún así yo me sentía gordo. Llegó a un punto de que yo llegaba del colegio a las 4 de la tarde y desde las 4 de la tarde yo me dormía. O sea, tenía una debilidad horrible y me dormía hasta el día siguiente. Y el día siguiente yo no me quería levantar. Pero era por eso, o sea, no tenía energía en mi cuerpo. Sí. Y es que eso de los trastornos alimenticios también nos lleva, como te comentaba antes, un trastorno mental grave, que es cuando nosotros le damos esa entrada y ya nuestro cerebro ya nos empieza a decir no. Y el mismo cerebro empieza a ver cosas que no. El espejo nos engaña, nos pasan muchas cosas y eso lleva, como tú mencionabas, a complicaciones médicas, psicológicas, que afectan al funcionamiento de nuestro cuerpo. Porque el no dejar de comer, como el comer demasiado, siempre va a afectar en nuestra salud. Yo también pasé por eso, yo dejaba me saltaba comidas porque no decía, yo soy muy gorda, y a veces nos ponemos en ese plan, creo que todos nos hemos puesto en eso de que no estamos conformes con alguna parte de nuestro cuerpo o que tenemos algún complejo y decimos, ay Señor, es que esos mis brazos todos gorditos, ay, es que esas mis piernas todas flaquitas. Pero viene el Señor y nos dice, hija,
hijo, yo te formé, yo te di manos y yo te di pies. Y hay gente que... Tranquilo. Porque todos pasamos por esto. Pero el Señor en su infinito amor a nosotros nos formó completos. Y hay gente que perdió sus manos, sus piernas, sus brazos. Y nosotros que los tenemos nos quejamos por cómo nos vemos. Y es muy difícil, la verdad, para todos los que nos vemos afectados por este problema. Así que tenemos que saber que hay consecuencias de no cuidar nuestro cuerpo. Como tú mencionabas, ese problema de que sentías el cansancio es por lo mismo. Y tuve una persona que me estaba contando también de su problema. No comía para nada y se le hizo esa complicación médica. Se le empezaron a hacer úlceras en el estómago a un punto muy, muy difícil de que cuando esta persona ya quería recobrar su alimentación normal, su estómago ya no toleraba ninguna comida. Todo el cuerpo lo rechazaba y en ese punto es cuando ya necesitamos una intervención médica. En el caso de esa persona, tuvo que estar con un tratamiento y todo, pero yo siento que si el Señor nos ha dado este cuerpo para que nosotros lo cuidemos, luego llegamos del Señor, Señor, saname de esta úlcera, saname de el problema del colon, este hígado graso, cualquier cosa que nuestro organismo dejó de funcionar apropiadamente por nuestro mal cuidado. Y que el Señor nos diga, hija, pero yo te lo di bien. Hijo, pero yo te hice sano. O sea... Pero aún así, fíjate, Dios en su infinito amor y su misericordia te dice, ok, me fallaste, pero por mi amor te ayudo. Así es. Y es lo impresionante. Y es donde caigo a lo otro, continuando, de como te digo, o sea, mi mamá se metió full a la oración y me dijo, en eso Dios le mostró y me dijo, hijo, ya abriste una puerta, me dijo. Hay un gigante que quiere atacar con tu vida y te quiere destruir, me dijo. Y todavía yo le dije, ay mamá, justo fue esa mañana. Ay mamá, le dije, es que vos, comé, me dijo. Y yo le dije, váyale. Y me comí un pan y ya, con eso me fui para el colegio. Y estaba acá en el colegio. Y es donde ya cayó también a mí, en mi cuerpo, una afectación médica. Que yo estaba jugando, me acuerdo, en el recreo. Y como no tenía nada de nada después, de alimento en mi cuerpo, entonces sufrí de un bajón de azúcar. Un bajón de azúcar que cayó en una convulsión. O sea, mi cerebro se desconectó. Y ya no pude controlar, empezó por mi pierna me empezó a temblar. Y yo dije, juela, ¿aquí qué está pasando? Dije. Entonces solo le hablé a un maestro y le dije, no sé qué me pasa, le dije, no puedo controlar la pierna. Entonces él me dijo, quizás se te durmió, me dijo. Y en eso solo sentí que se me puso rígido mi brazo y me fui, o sea, me perdí. Y todavía, fíjate, cuando me desperté, yo dije, juela, mi mamá me lo dijo. Fue lo primero que pensé. Y volteé a ver a la subdirectora que estaba ahí conmigo y le digo, no le vaya a llamar a mi mamá, le dije. O sea, todavía le dije, no le vaya a llamar a mi mamá porque sé que me va a regañar, le dije. Y me dijo, César, le tenemos que hablar. De hecho, ya le hablamos, me dijo. Y dije, juela. Bueno, llegué. Me llevaron para el hospital. Estuve ingresado 10 días. Me tuvieron que dar medicamentos para que mi cerebro descansara. O sea, literalmente pasé dormido todos los 10 días. Y mi mamá, o sea, mi mamá tan linda todavía, lo primero que me dijo fue, hijo, yo te amo, me dijo. Yo pensé que me iba a decir, te lo dije. Y quizás era, no sé, era mi mente y todavía me dijo, hijo, yo te amo, tranquilo, vamos a salir de esto. En ese momento tuve una reconciliación con Dios por lo mismo, porque o sea, había atacado con algo que es de Él. Y como tú lo decías, algo que Él me lo había dado sano. Y yo lo había, o sea, lo había tratado de destruir por el pensamiento que yo presté por el enemigo. Y 15 días después de que salí del hospital, vine aquí a la iglesia. Y, o sea, Dios me habló directamente a mí, por medio de una hermana. Y me dijo, a pesar de todo, me dijo, yo sé que estás arrepentido, me dijo. Pero quiero que sepas que yo así te amo, me dijo. Así te formé y así te quiero, me dijo. Y desde ese momento, o sea, yo dije, wow, fue bien impresionante. Y hasta la fecha, o sea, doy gracias a Dios por permitirme el hecho de, porque no sé, o sea, quizás el objetivo de este hombre fuerte o esta potestad que estaba atacando con mi vida era destruirme, era matarme. Pero Dios tuvo misericordia de mi vida y me rescató. Y a partir de ahí puedo decir de que tuve un avance enorme.
y empecé a caminar realmente en las cosas de Dios y así que ya solo para ir finalizando porque ya el tiempo se nos fue volando, solo dejarlos con esto de que sé lo que se siente que vos te mires en tu espejo, veas tu cuerpo y digas, qué feo soy. Pero Dios te dice en este momento, a esta noche o a la hora que lo estés viendo este programa, Él te ama así. Él te formó, sos su imagen, entonces por eso sos perfecto. ¿Qué importa si la niña que me gusta no me va a gustar así? Dios tiene preparada a la persona con la que te vas a casar. Dios tiene preparada a la persona con la que va a amarte toda la vida. Y tenés que primero, dejar de prestar oído a todas esas influencias que hay dentro del mundo en este siglo, pues. Y prestar atención a la única voz que tenés que prestar oído. Es a Dios. Así es. Cuando comprendemos el amor de Dios, empezamos a dejar de lado lo que el mundo nos dice que seamos, sino que empezamos a actuar conforme el corazón de Dios. Claro que sí, así que solo con eso. Y si tus papás te dicen, hijo, hija, ya parale, haceles caso, de verdad haceles caso. No permitas que pueda llegar a pasar algo como lo que a mí me pasó o como lo que a las personas que Fer contó les pasó, o incluso algo peor. No permitas llegar hasta ahí para reconocer tu error, pedirle perdón a Dios, pedirte perdón a ti también y pues simplemente aceptarte y amarte como Dios te ama a ti. Así que pues los dejo con eso y los esperamos en el siguiente episodio de Anclaje 619.